Welcome back. We are joined again by Bienvenido de Royal nuevo. Navy Commodore Hoy nos acompaña de nuevo el comodoro de la Royal Navy, Stephen Jeremy, quien estuvo al mando de 4 buques de guerra en el 5º Escuadrón de Destructores y en la flota aérea de la Armada Británica. Sirvió en la Guerra de las Malvinas y en el Mar Adriático durante las campañas de Bosnia y Kosovo. Más tarde se retiró en 2007 como director de estrategia en la Embajada Británica en Afganistán. También es autor del libro Estrategia para la Acción, usar la fuerza con sabiduría en el siglo XXI. Me aseguraré de dejar un enlace en la descripción a su libro y a su artículo. Además, tienes experiencia, por supuesto, en planificación de políticas y desarrollo de estrategias. Me alegra mucho que estés aquí hoy, porque quería preguntarte sobre lo que todos tienen en mente, esta nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Parece ser una inversión completa de la estrategia posterior a la Guerra Fría de primacía global en cooperación con Europa. Esto, por supuesto, está siendo interpretado de forma muy negativa por los europeos, por decirlo suavemente. Parece haber cierta indignación en Europa y ya están reaccionando o contraatacando. Me preguntaba si podrías exponer tus ideas sobre esta estrategia de seguridad y también la perspectiva europea, es decir, cómo afecta esto a Europa. Sí, pensé que sería una muy buena oportunidad, así que gracias por eso, Glenn. Eres un especialista en relaciones internacionales. Tuve suerte. La Marina me envió durante un año a Cambridge, donde cursé un máster en relaciones internacionales, pero estoy seguro de que no estaría ni de lejos a tu nivel de lectura. Solo ordenaste arriesgar un churro o una política. Pero sí, ahí lo tienes. Sí, pues yo estaba en el Ministerio de Defensa, Glenn, y fue justo cuando ocurrió el 11 de septiembre. Era subdirector del departamento. Lo que hicimos inmediatamente después fue reescribir la política de defensa británica, y eso significó hacer dos cosas fundamentales. Reescribir la estructura general de la política, pero también reescribir lo que llamábamos los supuestos de planificación de la defensa, que trataban de cómo reestructurar las Fuerzas Armadas. Pensé que sería interesante mantener una pequeña conversación sobre cómo podría llevarse a cabo esa reestructuración. También tuve la suerte de viajar a lugares como Afganistán y ver realmente la política en acción. Así que lo que me dio fue probablemente una visión bastante inusual de cómo se elabora la política. Al mirar el documento, creo que es mucho más importante de lo que la mayoría de los comentaristas europeos se dan cuenta, porque la mayor parte del tiempo solo se indignan. Lo que no hacen es examinar los matices más interesantes del documento. Si tuviera que adivinar quiénes fueron los principales artífices, diría que, por el lado europeo y del resto del mundo, probablemente fueron Vance y Gabbard, y por el lado estadounidense, probablemente Rubio y Hegseth, con Trump dándole su aprobación final. Porque estoy viendo lo que llamaría un enfoque neoconservador más convencional en las Américas y un enfoque más realista, creo, en el resto del mundo, especialmente en Europa. Pero también haría una distinción entre política, estrategia y planificación. Ahora bien, el documento dice que la estrategia es un plan. Eso no es correcto. De lo contrario, la estrategia sería simplemente un plan. La diferencia, como escribí, es que la política te da una idea general de lo que un país quiere hacer y de lo que está dispuesto a invertir. La estrategia entonces toma esa política e intenta convertirla en acción, y lo hace respondiendo a la pregunta del cómo. Entonces, ¿cómo vamos a invertir y aplicar esta política? Luego, la planificación convierte la estrategia en acción. Así es como lo veo, y así es como hablaré de estas tres cosas. Pero creo que lo primero es el contexto estratégico que se establece, porque los europeos han estado mirando de forma limitada
su propia parte y no han considerado de manera más amplia el contexto general del que habla el documento. Lo que creo que hace el documento es reconocer que hemos pasado de un mundo unipolar, no a uno multipolar, sino a uno tripolar. Y pienso que ese mundo tripolar se asemeja un poco a un triángulo isósceles, con Estados Unidos en un lado y China y Rusia mucho más estrechamente alineadas en el otro. Y creo que eso también reconoce de forma tácita que como resultado de la desindustrialización de Estados Unidos, ahora son mucho menos poderosos militarmente de lo que solían ser. Estoy seguro de que esto es el Pentágono empezando a transmitir ese mensaje a la gente y diciendo, miren, no podemos suministrar tantas granadas de 155 milímetros como quisiéramos. Probablemente no podamos llevar a cabo una campaña prolongada en el Pacífico Occidental contra China. Así que creo que hay cierto realismo en eso. Pero también pienso que otro punto útil en términos del contexto estratégico es que aunque no digan explícitamente que el enfoque regional está en orden de prioridad, probablemente lo esté. Así que el número uno es Estados Unidos. ¿Y quién puede sorprenderse por eso? El número dos, sin embargo, son las Américas. Y es ahí donde Estados Unidos empieza a ver sus intereses nacionales vitales. El número tres es Europa, aunque creo que valdrá la pena que hablemos de ello con más detalle. El número cuatro es Oriente Medio. Me sorprende que estén en ese orden, pero lo entiendo. El número 5 es África, pero creo que lo que realmente estamos viendo aquí es un conjunto de prioridades muy diferente por parte de los estadounidenses. Y uno de los principios que más me ha llamado la atención es que el no intervencionismo es el enfoque general. Tú sabrás mucho mejor que yo que Estados Unidos ha ido dando bandazos entre el intervencionismo y el aislacionismo. Y creo que lo que estamos viendo aquí es un cambio en Estados Unidos, no directamente hacia el aislacionismo, sino hacia un tipo de intervención mucho más matizado. Una intervención en la que creen que tienen posibilidades de éxito o en la que piensan que es probable que afecte a sus intereses vitales de seguridad nacional. Y eso no parece incluir a Europa ni a la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que creo que el contexto es realmente importante. A menos que se entienda que son los estadounidenses quienes están definiendo sus intereses nacionales vitales, es probable que se hagan cosas, como están haciendo los europeos, que en realidad van totalmente en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos sin darse cuenta. Eso significa ser un buen aliado. Pero, ¿debería detenerme aquí y dejar que respondas? Bueno, creo que un error que cometen los europeos es quizá el mismo que cometieron con la primera administración Trump. Simplemente dijeron, bueno, es un tipo raro, esperemos a que se vaya y luego volveremos a la normalidad, que aparentemente fue entonces Biden. Pero creo que Trump representa un cambio mucho más amplio y fundamental en Estados Unidos. De nuevo, tendemos siempre a evaluar las intenciones en lugar de las capacidades, es decir, lo que Estados Unidos realmente puede hacer. Creo que la capacidad es lo que define su intención. Así que lo que realmente ha definido a Estados Unidos, como decías, después de la Guerra Fría, ha sido esta paz hegemónica incorporada en antiguas estrategias de seguridad, como en 2002, cuando se afirmó que la seguridad estadounidense depende de preservar su estatus hegemónico. Es decir, si puedes dominar el mundo, entonces no habrá rivalidad entre grandes potencias, y esto mantendrá esencialmente la estabilidad en el sistema internacional. Ahora bien, digas lo que digas sobre esto, ya sea que estés a favor o en contra, en realidad da un poco igual, porque esa era ya terminado. Hay una nueva distribución del poder, y no puedes seguir fingiendo que no es así. Y creo que esto lo cambia todo, porque antes, si eras liberal en Estados Unidos, decías, bueno, mientras dominemos, podemos promover los derechos humanos, ellos estaban en la a favor.
Ellos estaban a favor. Y por supuesto, luego estaban los neoconservadores, que estaban más interesados en la dominación. Lo entendieron. Así que fue casi un matrimonio impío que decía sí, vamos a por ello. Y bueno, se pueden hacer argumentos a favor y en contra, pero supongo que mi punto es que la consecuencia para Estados Unidos, con el tiempo, sería previsiblemente que se agote económica, militar y políticamente. Y por supuesto, eso también incentivaría ese equilibrio colectivo. Así que creo que ahora, cada vez más en Estados Unidos, ven la hegemonía como una carga, algo que agota a la República estadounidense y les impide competir con China. Y por eso no es sostenible. Si miras dónde están ahora, en comparación con los años 90, con 38 billones de dólares de deuda y todos estos problemas acumulándose, no es sostenible. Así que hay una razón muy lógica para que quieran cambiar de rumbo. Ahora bien, obviamente Trump no va a definir a Estados Unidos durante las próximas décadas, pero es una figura de transición. Creo que los europeos se engañan a sí mismos al pensar que esto es solo una elección política, una ideología extraña, radicales MAGA o algo así. Creo que eso es un error. Pero claro, tú estás ahí haciendo la planificación política con tus colegas europeos, cometiendo esos errores. Sí, creo que su enfoque ha estado muy desviado, o al menos eso parece desde los principales medios de comunicación europeos y los principales formadores de opinión. Están cometiendo varios errores, pero probablemente uno de los más importantes es no estar en condiciones, o ni siquiera intentar, analizar el equilibrio de poder. Escribí un artículo sobre esto, creo que se publicó en The New European o algo parecido. Ya os avisaré por si alguien quiere leerlo. En él decía que el equilibrio de poder favorece abrumadoramente a Rusia. Pero el objetivo del artículo era centrarse explícitamente en cuáles son los factores clave que determinan ese equilibrio de poder. En ese artículo escribí sobre dos cosas, la energía y la industria, y sobre cómo ambas juntas son lo que permite que una nación sea poderosa. Esto fue mencionado explícitamente por el almirante Yamamoto antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo, bueno, no recordaré la cita con exactitud, que cualquiera que hubiera visto los campos petrolíferos de Texas y las fábricas de Ohio, sabría que nunca podríamos ganar una guerra prolongada contra Estados Unidos. El artículo se centraba en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero creo que es igualmente cierto cuando hablamos del equilibrio de poder de Estados Unidos con China y Rusia. Y creo que, cuando se observa desde esa perspectiva, se empieza a ver que Estados Unidos ya no está en posición de dominar. Creo que los factores claves son, como dices, que han agotado enormes cantidades de dinero, como también lo ha hecho el resto de Occidente, en intervenciones en Afganistán, Irak, Libia, Siria y ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, con muy pocos beneficios evidentes. Pero también ha ocurrido otra cosa, que es la desindustrialización. Atribuyo eso a la Escuela de Chicago de economistas, que dejan todo en manos del mercado. Y lo que sucede entonces es que el mercado traslada las empresas y las industrias al extranjero, especialmente a China, donde todo resulta más barato. Y como resultado de eso, ahora estamos en una situación, tras 20 años de desindustrialización, que significa que Estados Unidos se encuentra en un punto en el que, incluso si quisiera asumir un papel hegemónico, no tiene el poder para hacerlo. El dinero va ligado a eso, por supuesto. Pero creo que se trata tanto del dinero como del hecho de que Estados Unidos está ahora desindustrializado, aunque no por completo. Sigue siendo mucho más industrializado que algunas otras zonas. Pero sabemos que Rusia ha superado en capacidad industrial en esta guerra a toda Europa y Estados Unidos juntos, y sigue haciéndolo. Así que creo que hay un reconocimiento tácito en el documento de que la hegemonía ya no es posible,
incluso si la quisieran. A mí me parece que tampoco sería una buena idea. Así que hay un reconocimiento tácito de que ahora vivimos en una especie de mundo tripolar. En cuanto a los europeos, no veo ninguna señal de que lo estén entendiendo todavía. Y es difícil comprender por qué, salvo porque parecen haberse dejado seducir por completo por una narrativa política. Dije hace muchos meses, creo que fue hace aproximadamente 1 año y medio, en un podcast con Danny Davis, que las operaciones europeas y de la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania están guiadas por una narrativa política, mientras que los rusos se guían por una estrategia militar. Y sorpresa, sorpresa, la estrategia militar está imponiéndose. Es una estrategia militar sólida, por la que siento el mayor respeto porque está ganando. Pero por desgracia, parece que entre las élites europeas predomina lo que solo puedo describir como pensamiento sectario. Y no son solo los políticos. Lo he visto en oficiales militares, lo he visto en oficiales de inteligencia, y es casi como si estuvieran atrapados por el culto. El problema de los cultos o del pensamiento sectario es que cuando ocurre algo que contradice la narrativa, intentas racionalizarlo de una manera que dé sentido a esa narrativa, en lugar de verlo como una oportunidad para decir, quizá nos hemos equivocado. Y no veo todavía ningún signo de que Europa piense que se ha equivocado. Creo que fue Schopenhauer quien dijo que la verdad pasa por 3 etapas. Primero, se la ridiculiza. Segundo, se la combate con violencia. Y tercero, se la acepta como algo evidente por sí mismo. Y creo que Estados Unidos ahora da por sentada la verdad sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras que los europeos o los líderes europeos siguen oponiéndose con fuerza a pesar de que es algo evidente, y lo ha sido para personas como tú y yo, y John Mearsheimer, y Scott Ritter, y Doug McGregor, y Daniel Davis, que esta guerra estaba perdida hace 2 años, y que ahora lo está aún más. Así que no creo que los europeos lo comprendan todavía. Cuando lo hagan, se enfrentarán a una situación muy desagradable. O bien reconocer la realidad y decir, nos equivocamos, y tenemos que decidir cómo avanzar como europeos, o bien intentar redoblar la apuesta y esperar, que es, hasta ahora, lo que están haciendo. Sí, creo que este es también un problema con la ideología, porque la ideología tiene algunos propósitos positivos. Crea conformidad en torno a ciertas verdades compartidas, ideas a las que todos nos adherimos. Pero el problema de la ideología es que cuando la realidad cambia sobre el terreno, suele haber menos flexibilidad para adaptarse a las nuevas realidades. Y esto es desafortunado para nosotros, porque la apertura ha sido una de las fortalezas de la civilización occidental. Es decir, estás abierto, reconoces la situación tal como es, eres capaz de ver los errores, corregirlos y alejarte de la posición anterior, más débil. Pero parece que realmente nos hemos encerrado en esto. Como dijiste, en cuanto aparece alguna evidencia que contradiga esto, la suposición principal es que se trata de un ataque, no solo contra nuestro país, no solo contra la narrativa, sino contra toda nuestra realidad y quiénes somos, cómo nos vemos a nosotros mismos en el mundo. Especialmente para la U, se ven casi como si tuvieran una función divina, pasar del mundo caótico del pasado a un nuevo orden liberal democrático. Es decir, así definen su política exterior. Vamos a cambiar el mundo, hacerlo más liberal y democrático, esencialmente reinventar el mundo a nuestra imagen. Por eso, para ellos cambiar de rumbo es muy difícil, porque tendrían que cambiar su identidad, la base de su política común y todo su conjunto de verdades compartidas. Es mucho pedir, así que entiendo por qué son tan obstinados, pero sí. Creo que lo que quizá no han comprendido
es que ahora están librando una guerra en dos frentes, Glenn. Están librando una guerra contra, ellos y la OTAN en la guerra OTAN-Ucrania, pero también están librando ahora una guerra con los estadounidenses. Porque de forma explícita, y esto no se refiere a las naciones europeas, sino a la UE y otras organizaciones transnacionales, los estadounidenses se posicionan directamente en contra de esas organizaciones en este documento. Así que en realidad lo que están diciendo es que creen que uno de los principales problemas de Europa reside en esas instituciones. Y sospecho que ese mensaje calará bastante bien entre buena parte de la población europea. Gran parte no lo pensará así, pero imagino que una parte importante de la población europea sí lo hará. Quiero decir, cuando el Reino Unido salió de Europa, yo voté a favor del Brexit. Y lo hice por razones estructurales, porque veía que era probable que resultara insostenible a medio o largo plazo. Pensaba que no se podía tener un superestado europeo sin un control completo de la política fiscal y monetaria. Y ese es que hay única vez mord al mando. La segunda que sentía era que era probablemente insostenible. Y si observas el euro ahora, lo que se llaman los desequilibrios Target 2 entre las naciones del norte, las más ricas, y las del sur, por lo que puedo ver, las deudas allí son irreparables. Así que me pareció que en cuanto las cosas empezaran a sufrir presión económica y Alemania comenzara a quedarse sin dinero, siendo Alemania el principal banquero, los alemanes empezarían a pensar que realmente no valía la pena seguir dentro de la Unión Europea. Y entonces, bastantes otras naciones verían que, si no había valor en términos de inversión por parte de las naciones del norte, que se estarían retirando, ellas también empezarían a cuestionar la utilidad de la Unión Europea. Así que creo que la Unión Europea está en serios problemas ahora mismo, y no veo una salida. En gran parte es algo autoimpuesto, francamente. Es decir, las políticas en la guerra entre Rusia y Ucrania no han hecho más que intensificarlo en la medida en que han impulsado sanciones energéticas, que hablando como alguien que trabaja en el sector energético, siempre iban a ser sanciones boomerang. Están causando mucho más daño a Europa que a Rusia. Y aún así, todo el mundo parece estar esperando a ver si Rusia acaba colapsando. Así que llegamos a la 19ª ronda de sanciones. En mi opinión, tarde o temprano los alemanes empezarán a cuestionarse cuánto quieren seguir pagando por la Unión Europea, y lo mismo ocurrirá con otros países contribuyentes netos, como Holanda y otros. Y en ese momento se empezará a cuestionar la utilidad. Creo que también hay una cuestión abierta sobre la OTAN, pero quizá podamos volver a eso en un momento. Creo que ya es hora de que la Unión Europea empiece realmente a reflexionar. Estamos librando una guerra que los rusos consideran existencial, y sabemos que no lo es. Por un lado nos enfrentamos a los rusos, pero ahora también tenemos oponentes políticos al otro lado del Atlántico. Y aunque los neoconservadores y el grupo de Hacer América Grande de nuevo, las distintas partes del espectro político estadounidense, puedan discrepar sobre lo que debe hacerse respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, sospecho que todos están completamente de acuerdo en lo que respecta a la Unión Europea. La Unión Europea está ahora en el punto de mira de Estados Unidos y tampoco atraviesa su mejor momento en la relación con Rusia. Sí, creo que por eso es importante este marco sobre cómo ven a la UE, porque utilizan la expresión borrado civilizacional, sugiriendo que la civilización europea se está destruyendo a sí misma. Señalan la economía, la demografía, la incapacidad de reproducir la cultura. Así que repasan más o menos toda la lista de indicadores de una civilización moribunda y atribuyen esa responsabilidad a la Unión Europea. Ahora bien, esto es bastante significativo, porque entonces no se trata simplemente de reconocer que la UE podría ser una competidora o tener algunas políticas desafortunadas, sino de plantear la necesidad de salvar la civilización europea.
lo que en su opinión significa deshacerse de la UM. Y como has dicho, la UE está en el punto de mira de Estados Unidos. Y han construido una especie de argumento virtuoso al respecto, que vamos a salvar a Europa eliminando esta institución. Ahora, me alegra mucho pasar a hablar de la OTAN, como has sugerido, porque uno de los académicos que más me gustan es David Mitrani, un británico que escribió en los años 60 sobre la UE. La razón por la que lo cito a menudo es porque siempre contrastaba el funcionalismo y el federalismo. Señalaba que existen dos vías hacia la integración. Y decía que si se adopta el funcionalismo, se analiza en qué ámbitos tiene sentido integrarse, en términos de seguridad, gobernanza o economía, y allí donde tenga sentido, se integran. En otras palabras, la función de la integración debe determinar la forma que adopte al final. Pero advertía que lo peligroso en el continente europeo, entre sus homólogos continentales, era que muchos de ellos, especialmente los alemanes, tenían un modelo federalista, ya habían decidido la forma. Vamos a centralizarnos en los Estados Unidos de Europa. Y para hacerlo, simplemente transferiremos competencias y centralizaremos el poder donde podamos. En otras palabras, la forma ya está decidida, y eso determinará las funciones más adelante. A partir de esto, él señaló que no vamos a convertirnos en los Estados Unidos de Europa, sino que al final nos pareceremos más a la Unión Soviética. Será menos competitivo económicamente, con una democracia peor y una seguridad peor. Y bueno, me gusta no porque sean cosas deseables, sino porque es bastante preciso para entender lo que ha ocurrido ahora, 60 años después. Pero la razón por la que quiero llevar esto a la OTAN es que parece que se trata del mismo tipo de problema también para la OTAN. Quiero decir, cuando se formó, tenía un propósito claro: ¿cómo contenemos a la Unión Soviética? Esa era la forma ideal, maravillosa, funcionó en su momento. Pero después de la Guerra Fría, nos obsesionamos con mantener la forma. Los Estados Unidos permanecerían en nuestro continente para siempre. Así que nos preguntamos abiertamente, ¿cómo podemos conservar la forma? Bueno, tendríamos que empezar a expandirnos o ir fuera de área. Todas esas se convirtieron en nuevas razones para existir. Necesitábamos la forma, así que buscamos otras funciones que nos permitieran conservarla. Y entonces, por supuesto, las cosas empezaron a ir muy mal, muy rápido, creo. Pero no, me gustaría saber qué piensas que hará esta estrategia de seguridad con la OTAN, porque no tiene muy buena pinta hasta ahora. Bueno, si te gusta la OTAN, claro. Y estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, he servido en formaciones de la OTAN. Creo que ya he mencionado antes que cuando estuve en la Fuerza Permanente del Mediterráneo de la OTAN, solíamos bromear diciendo que la OTAN era para que la nobleza se organizara. Uno de los problemas de la OTAN es que no es la gran alianza que la gente dice que es, y eso es evidente. Pero creo que tienes toda la razón. Me encanta esa distinción entre forma y función, porque era realmente importante hasta el final de la Guerra Fría Constitucional, y todo eso funcionaría. En lo que se ríe en ella, y te sentiste for una forma, Pero en términos generales, los estadounidenses aportaron no solo la columna vertebral en cuanto a fuerza militar, sino también el marco para cómo se mandaba y cómo se organizaba todo, porque era un mando único y unificado, con dos adjuntos, el comandante supremo aliado en Europa y el comandante supremo aliado en el Atlántico. Y el sistema funcionaba. Recuerdo haber participado en ejercicios de la OTAN en los que cruzábamos el Atlántico con 4 grupos de combate de portaaviones estadounidenses, avanzando a gran velocidad, 1 o 2 portaaviones británicos yendo por delante para barrer la zona en busca de submarinos, y todos terminando en Vestfjord, probablemente en el norte de Noruega, donde estarían listos para responder a un ataque ruso en Europa Central. Pero ya sabes, la Guerra Fría terminó. Y luego, como dijiste, la gente empezó a buscar otras funciones para la OTAN,
en lugar de hacerse la pregunta fundamental, ¿la necesitamos? Incluso en aquellos primeros tiempos, grandes pensadores estratégicos como George Kennan empezaban a cuestionar algunas de las ideas que se estaban presentando, especialmente el expansionismo de la OTAN. Y por supuesto, la expansión de la OTAN, como ahora sabemos, y muchos de nosotros ya sabíamos de antemano, fue un error fundamental. Hizo exactamente lo que los rusos predijeron que haría, lo que ha llevado a la guerra en el continente europeo. Pero creo que cuando se observa la OTAN, también se ven otras cosas. Escribí un artículo, me alegra dejártelo para los espectadores, pero para Responsible Statecraft. Y expliqué que la OTAN, tal y como está actualmente, es débil. Di un poco de contexto histórico. La OTAN fue en parte responsable en Kosovo, aunque creo que la intervención en Kosovo fue muy cuestionable. Aunque yo formé parte de ella y no lo vi así en ese momento, la lógica que la OTAN utilizó para intervenir en Kosovo es exactamente la misma, si no peor, que la lógica que los rusos usaron para intervenir en el Donbass. Así que no podemos tenerlo de las dos maneras. ¿Qué vino después? Afganistán. Estuve en Afganistán en 2000 con la OTAN de Straispa Poster. No había y me quedó claro que la OTAN no había ser estrategia. Mi hermano estaba, bueno, digo recientemente, pero fue hace unos años, todavía destinado en el cuartel general de la OTAN, y le sorprendió lo sobredimensionado que estaba en cuanto a oficiales superiores. Inflado sería la mejor forma de describirlo. En el artículo expliqué que si Europa llegara alguna vez a estar en guerra con Rusia, perderíamos. La clave para ganar realmente una guerra contra Rusia sería un ejército estadounidense, que en este momento es demasiado pequeño, Temikes, unos 427,000 creo. Después habría que trasladar ese ejército a través del Atlántico. Eso significaría que necesitaríamos fuerzas sustanciales de guerra antisubmarina y de minas. Ahora son aproximadamente un tercio del tamaño que tenían al final. En tercer lugar, cuando lleguen hasta aquí, ellos y toda nuestra infraestructura energética serán vulnerables, sin defensa frente a los misiles hipersónicos rusos. Imagina un misil hipersónico impactando en un lugar como una planta de gas natural licuado en Milford Haven, en Gales. Los resultados de eso, que analizamos en 2002, serían subnucleares, pero aún así causarían daños masivos a la infraestructura británica. Lo mismo ocurre con lugares como Rotterdam, y no recuerdo cuál es en España. Hay otro. Los grandes hidrocarburos. ¿Cómo libras entonces la guerra? Tenemos fuerzas en Occidente que se enfrentarían a un ejército ruso con 3 años y medio de experiencia, mientras que nosotros no tenemos ninguna. Creo que seríamos diezmados, si quieres mi opinión sincera. Y por último, pero no menos importante, la OTAN no sabe hacer estrategia. Expliqué que no pudieron hacerlo en Afganistán, y aquello se perdió contra un grupo desorganizado de talibanes. Y ahora hemos vuelto a perder, a pesar de que sabemos que hay generales estadounidenses y británicos, y probablemente otros, en Ramstein, dirigiendo las operaciones. Así que ya sabes, todo esto me dice que la OTAN ha pasado claramente su fecha de caducidad. Creo que la manera de abordar esto es empezar a pensar en las funciones, como dices, en lugar de la forma. Y creo que hace falta un cambio filosófico, un cambio respecto a lo que llamamos disuasión. Nuestro enfoque de la disuasión es disuadamos a Rusia acercándonos a sus fronteras. Ahora bien, eso no es disuasión. En realidad es confrontación. Y creo que debemos pasar de una idea de seguridad confrontacional que sabemos que no ha funcionado a una de seguridad cooperativa. Así que no sé cuál es el mecanismo adecuado, pero si tuviera que tener un punto de partida, cerraría la OTAN mañana mismo, incluso si los estadounidenses no lo hicieran. Y creo que es probable que lo hagan. Miraría hacia la OSCE. No es una organización perfecta, ni mucho menos, pero la pista está en el nombre, Cooperación en Europa. Y me gusta la expresión que probablemente conozcas mejor que yo. Es la frase de Gorbachev, una casa europea común.
Creo que avanzar realza una seguridad cooperativa en toda Europa, en el continente, y volver a trabajar con Rusia es la manera de desarrollar esa casa europea común. Creo que ese es el desafío que Estados Unidos tendrá que afrontar. Durante la paz hegemónica, no tuvo que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia, porque, por definición, la paz hegemónica significa que eres tan dominante que no importa lo que piensen los rusos. Pero por eso resulta interesante ahora, si se observa también el caso de Ucrania. Los europeos sostienen esencialmente que una paz duradera depende de un poderoso elemento disuasorio, algo así como un ejército de 800.000 efectivos, respaldado por los europeos y fuertemente armado. Y creen que esto garantizará que Rusia no se atreva nunca más a atacar, que no haya otra operación militar especial. Mientras tanto, los rusos insisten en que nunca tuvieron intenciones hostiles. Y si preguntas si habrá otra operación militar especial, la respuesta es que solo ocurrirá si la OTAN sigue profundizando su implicación en Ucrania. Entonces, sin duda, habrá otra. Entonces, ¿qué significa la seguridad para los europeos? Que la disuasión es una amenaza para la seguridad de los rusos. Y eso es lo que puede iniciar una guerra. Es todo el principio de la competencia en materia de seguridad, en el que hay que encontrar una forma de tener en cuenta al otro lado. No creo que nosotros, de nuevo, bajo una paz hegemónica, hayamos tenido que considerar la seguridad de la otra parte. Y por eso creo que todo el pensamiento estratégico va a tener que cambiar. Pero en cuanto al futuro de la OTAN, es un error pensar que todo gira en torno a Trump, porque incluso Obama, allá por 2016, fue quien dijo que teníamos que girar hacia Asia. ¿Por qué? Porque está surgiendo un nuevo centro de poder. Tenemos capacidades limitadas. No podemos estar en todas partes. Así que eso implicaba que también tendríamos que retirarnos un poco de Europa. No todo recae sobre los hombros de Trump. Pero si llevas esa lógica más allá, si reconoces que China es una nueva potencia, ¿por qué querrías entonces ampliar la OTAN? La Estrategia de Seguridad Nacional dice específicamente que no deberíamos seguir con esta expansión de la OTAN. Bueno, si amplías la OTAN, eso profundizaría el compromiso de Estados Unidos en Europa e intensificaría las tensiones con Rusia. Atraería aún más recursos y empujaría a los rusos hacia China de forma permanente. En realidad, Asia es donde se encuentra el principal rival de Estados Unidos. Así que nada de esto tiene mucho sentido para los intereses nacionales estadounidenses. Creo que por eso, este es un cambio muy duradero que veremos a lo largo de los próximos años y décadas. Así que pensar que Trump simplemente no ama la democracia o la libertad tanto como nosotros, y que por eso lo hace, me parece un error de cálculo. Sí, no, estoy de acuerdo. Sospecho firmemente, no lo sé, pero lo sospecho firmemente que por parte de la OTAN y también del ámbito europeo en general, Vance habría sido uno de los autores principales de ese documento. Incluso hace 2 o 3 años antes de las elecciones, era uno de los pocos, posiblemente el único, políticos estadounidenses de alto nivel que realmente defendía un enfoque mucho más matizado hacia Rusia y sugería que podría haber un problema con la guerra. Ocasionalmente daba discursos en el Pleno, a los que casi nadie asistía, pero cuando los escuchabas, mostraban una comprensión muy matizada de lo que estaba ocurriendo, mucho mejor que la de los neoconservadores. Creo que todavía hay un debate, por supuesto, en Estados Unidos, y estoy seguro de que hay neoconservadores y neoliberales diciendo, bueno, solo tenemos que ser un poco más duros y contundentes con Rusia y presionarlos más. Creo, sin embargo, que cada vez más gente empezará a ver, del mismo modo que Vietnam fracasó, que en realidad ni siquiera si querían. Así que lo que espero es que con el tiempo veamos un consenso creciente en Estados Unidos a medida que se desarrolla la derrota. Y también creo que veremos, imagino,
que los estadounidenses empezarán a decir que los principales factores de irritación en todo esto, los elementos que impiden que pongamos fin a esta guerra y restablezcamos una relación con Rusia, son los europeos, pero en particular el E3, o como los ha llamado el juez napolitano, los tres ratones ciegos, que en realidad están actuando de una manera contraria a los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, lo cual es una forma muy equivocada de pensar, creo, si se intenta mantener a Estados Unidos y a la OTAN. Es perverso. Pero, por desgracia, creo que es otro ejemplo de ese pensamiento sectario. Creo que lo que ocurrirá, a medida que avance el próximo año y los rusos pasen de lo que yo llamaría una guerra ofensiva de desgaste a una de expansión, empezando a asegurar los territorios que consideran que garantizarán su seguridad, sea lo que sea que eso signifique, entonces sospecho que empezaremos a ver un reconocimiento, un consenso creciente en todo el establishment político estadounidense, tanto de izquierdas como de derechas. No en menor medida porque, ¿por qué querrían pagar más? Y si los rusos y los europeos no pueden permitirse pagar, ¿qué sentido tiene intentar vendernos armas si saben que no podemos permitírnoslas, dado que las agotaremos y los rusos simplemente las destruirán? Así que sospecho que en realidad empezaremos a ver que la guerra no llega a su conclusión, porque creo que aún falta tiempo para eso, sino que entra en una fase en la que será imposible ignorarla. Y cuando sea imposible ignorar que la OTAN ha sido derrotada, que Ucrania ha sido derrotada y que Europa ha sido derrotada, entonces empezaría por fin a esperar que haya, quizá, algún cambio político en Europa. Es difícil decir dónde podría ocurrir eso. Pero creo que lo que quedará claro es que Europa necesita replantearse las cosas. Estados Unidos ha cambiado su visión sobre sus propios intereses vitales de seguridad nacional. Europa ya no está en primer lugar, y de hecho probablemente ocupa el tercero, si acaso. La contribución estadounidense a la seguridad europea no incluirá garantías de seguridad, no incluirá el artículo 3 ni el artículo 5. Así que en realidad estamos empezando a hablar no de la OTAN, sino de una OTAN menos, que es la OTAN sin los estadounidenses. La OTAN menos no es una organización pero que es obviamente a fomentar una mejor reflexión y pensamiento estratégico. Así que con suerte al menos podremos empezar a debatir sobre esto en Europa, y que Europa no intente silenciar a la gente, como han hecho, ya sabes, con Jack Boat, con quien tú y yo somos muy buenos amigos, y que ha sido silenciado simplemente porque, por lo que yo veo, está diciendo la verdad, y una verdad muy bien documentada. Pero como va en contra de la ideología y del relato dominante, lo han acallado. De algún modo, están demostrando que los estadounidenses tienen razón cuando dicen que la democracia y la libertad de expresión están siendo reprimidas en Europa, porque los europeos acaban de hacerlo al silenciar la voz de Jack Boat. Pero tengamos esperanza. No sé muy bien cómo será eso, pero creo que políticamente va a ser bastante caótico durante el próximo año y posiblemente durante 2 años. De nuevo, es coronel del ejército suizo y trabaja para la OTAN. Y creo que pasará a los libros de historia, no solo por estar del lado correcto de la historia, sino por demostrar que la UE cometió un error enorme. Por supuesto, es un síntoma de un problema más amplio. Pero déjame hacerte una última pregunta. ¿Hacia dónde crees que puede ir la posibilidad de un conflicto entre la UME y Estados Unidos? Porque mencionas a esos 3 ratones ciegos, el Reino Unido, Francia y Alemania, que ahora actúan en oposición directa a los intereses nacionales de Estados Unidos. Pero también vemos ahora, en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se habla de fomentar la oposición en Europa, que es más o menos lo que hemos estado haciendo en todo el mundo, junto con los estadounidenses, es decir, un poco de cambio de régimen. Además, hay un informe filtrado de Estados Unidos que dice que el país contempla diferentes aliados MAGA.
Austria, Hungría, Italia y Polonia, que deberían ser sacados de la UE. Así que casi parece que ya existe un plan de batalla para rescatar la civilización europea, por así decirlo, rompiendo la UE. De modo que ya estamos viendo no solo la retórica, sino también las intenciones y las acciones alinearse unas contra otras. ¿Crees que, bueno, no un conflicto armado, pero hacia dónde ves que se dirige el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea? Porque ya sabes, siempre pienso en cuando los británicos dejaron la US. Había un dicho que siempre repetían: es mejor ser buenos vecinos que estar en un mal matrimonio. Tomemos algo de distancia, porque Estados Unidos y la UE también tienen intereses que se solapan. Su cooperación sería positiva, pero creo que tenemos que redefinir la relación, encontrar una nueva forma, porque si mantenemos la misma, eso es lo que provocará muchos de los conflictos. Pero de nuevo, hoy en día tengo muy pocas razones para ser optimista respecto a la disposición a desarrollar estas ideas y redefinir la relación entre Estados Unidos y la UE. Así que, para resumir mi pregunta, ¿hacia dónde ves que se dirige el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea? Esa es una muy buena pregunta. Creo que si estuviera en Estados Unidos, la forma en que pensaría sobre esto, si quisiera acertar, sería que dudo que tengamos agentes de la CIA actuando contra la UE, aunque no es imposible. No es imposible si consideran que la UE está actuando contra sus intereses de seguridad nacional. Lo que creo que es más probable, y mucho más práctico, es que los estadounidenses ofrezcan apoyo a las personas que consideren dispuestas a actuar en los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, y se aseguren de que no haya ningún apoyo para quienes no lo estén. Pero también espero que haya otra línea de pensamiento en la UE, en la que la gente empiece a preguntarse: ¿realmente queremos actuar contra los intereses nacionales vitales de Estados Unidos? Y además, ¿está eso en nuestro propio interés nacional? La respuesta seguramente es que no. La respuesta es claramente no, porque mantenemos relaciones largas y sólidas con Estados Unidos que se remontan a décadas, a la mayor parte del siglo pasado. Y sí, compartimos muchos valores. Así que para mí hay una parte basada en los valores y otra parte económica. En este momento no está en nuestro interés nacional obligarnos, mediante sanciones, a soportar algunos de los precios de la energía más altos del mundo. Somos importadores netos significativos de hidrocarburos. Creo que somos la mayor región del mundo y nos estamos imponiendo a nosotros mismos algunos de los precios más altos por esos hidrocarburos. Trabajo en el sector de la energía marina y puedo decir que uno de los factores clave que ha impulsado la subida de precios ha sido un régimen de sanciones que sustituyó el gas natural licuado ruso por gas natural licuado estadounidense al doble de precio. Y eso también significa que solo tenemos dos fuentes evidentes de GNL en el mundo. La primera es Estados Unidos y la segunda es Qatar. Y si Estados Unidos decide que las cosas están un poco ajustadas, que tienen ciertas dificultades por razones energéticas y de dominio energético, no penséis ni por un momento que seguirán exportando GNL a Europa y se perjudicarán a sí mismos. No lo harán. Así que debemos ser extremadamente prudentes y reflexionar muy cuidadosamente sobre nuestro suministro energético. No solo por la importancia central de la energía en sí, sino también por su papel fundamental en la industria. En términos económicos, las cosas no pintan demasiado bien en este momento. No puedo hablar por el resto de los países de la OE, pero llevamos ya 2 meses de crecimiento negativo, un menos 0,1% durante 2 meses. 0.1% for 2 months. I suspect that's going to roll out across Europe. Sospecho que eso se va a extender por toda Europa. Creo que Alemania ya está en recesión. Así que hay buenas razones para empezar a pensar en esa relación de una manera muy diferente. La cuestión fundamental que los europeos deben plantearse no es cómo funciona la OR con Estados Unidos, sino si la OR es el vehículo adecuado para esa relación. Los estadounidenses claramente piensan que no lo es.
y deberíamos considerar si necesitamos alguna otra forma, una especie de menos, que quizás sea más fácil de entender y con la que los estadounidenses puedan trabajar, y que tal vez también encaje mejor con la dirección que están tomando algunos partidos políticos de la. Si observas las reformas en este país, la AfD en Alemania y el reagrupamiento nacional en Francia, todos miran con recelo a la UE. Creo que hay una cuestión abierta sobre cómo debería ser la UE. Mi experiencia está mucho más relacionada con la OTAN y tengo una visión mucho más clara sobre eso. Pero si la UR no evoluciona, creo que está condenada. Creo que Charles Darwin dijo que las especies que mejor sobreviven no son las más inteligentes ni las más poderosas, sino las que pueden adaptarse. Y si la US no puede adaptarse a este nuevo y cambiante contexto, entonces creo que su tiempo es limitado. Ahora bien, adaptarse a los intereses vitales de otras grandes potencias creo que es bastante importante. Esto es algo que suelo citar de Kissinger, cuando en 2014 hablaba sobre los rusos. Si reconocemos que los rusos son una gran potencia, entonces lo primero que hacemos es definir sus intereses vitales y ver hasta qué punto podemos convivir con ellos. Si eso es posible, el resto puede arreglarse, las cosas pueden hacerse. Pero ahora, creo que debemos hacer lo mismo con Estados Unidos. Sin embargo, con los europeos siempre es extraño. O estamos completamente a favor de Estados Unidos, en plena subordinación, o estamos ferozmente en contra, con esos fuertes sentimientos antinorteamericanos. Creo que por eso quizá un poco de distancia está bien, porque debería haber un punto intermedio en algún lugar. Hablé con algunos estadounidenses que están bastante conectados, vinculados al gobierno de Estados Unidos, y me dicen, bueno, ¿cómo será la relación con Europa a medida que Estados Unidos adopte este mundo multipolar en el que tiene que dar prioridad a otras regiones? ¿Cuál es entonces el interés en Europa? Y se pueden ver dos modelos diferentes. Uno es que tenemos que extraer algunas industrias, como están haciendo ahora con Alemania, encontrar una forma de casi rendir tributo. El otro modelo es que no, los europeos deberían conservar sus propias industrias y su fortaleza. Sin embargo, deberían ser el bloque económico exclusivo de Estados Unidos. Pero en este caso, tendrías que desconectarte de China, Rusia y otros rivales de Estados Unidos. Eso haría que la UE fuera mucho menos próspera y mucho más dependiente de Estados Unidos. Así que no es como si, parece que ambas partes tienen un interés profundo en encontrar una relación diferente, dado que el mundo ha cambiado tanto. Sí, pero no. Ojalá ese tipo de conversación surgiera en el Parlamento Europeo. Ya sabes, en lugar de limitarse a golpearse el pecho, pedir guerra y hablarnos de todos sus maravillosos valores. Creo que eso es algo que realmente debería debatirse. No podría estar más de acuerdo. Quiero decir, a menudo he pensado que el avasallaje hacia Estados Unidos ha ido en contra de los intereses nacionales de los europeos. Hemos hecho cosas que probablemente no habríamos hecho de otro modo. Y creo que los mejores amigos son aquellos que pueden decirte algo que quizá no te guste. Al menos sabes a qué atenerte. Habría sido mucho mejor, por ejemplo, si el Reino Unido no hubiera entrado en la guerra de Irak. Creo que fue un gran error. A menudo se dice que las dos personas que podrían haber detenido esa guerra fueron Tony Blair y Colin Powell. Y pienso que si Tony Blair no seguir lo que George Bush quería, las cosas quizá no habrían resultado como lo hicieron. Pero el punto que quiero destacar no es sobre esa guerra, sino sobre tener una relación en la que puedas decir, bueno, sí, entendemos que queréis hacer esto, pero en realidad no está en nuestro interés nacional. Un muy buen ejemplo fue Vietnam. Creo que los australianos se unieron a los estadounidenses en Vietnam, pero no creo que ningún europeo lo hiciera, aunque los estadounidenses nos presionaron para hacerlo. Simplemente no pensábamos que estuviera en nuestro interés nacional.
Y creo que ya es hora de que los europeos empiecen a recuperar un poco de confianza en sí mismos. Porque no se puede tener confianza si uno se limita a hacer lo que Estados Unidos quiere. Debemos estar preparados para actuar en nuestro propio interés nacional y definir esos intereses por nosotros mismos. En el pasado, hemos dicho que era de vital interés nacional mantener a Estados Unidos en la OTAN. Bueno, esperemos que no, porque Estados Unidos va a salir de la OTAN. Eso es evidente. Nunca he pensado que fuera de vital interés nacional. Así que creo que ya es hora de que analicemos nuestros propios intereses nacionales vitales. No serán los mismos en todos los países, pero deberíamos examinar esos intereses no solo en términos de seguridad, sino también en términos económicos, como has sugerido, y luego determinar qué tipo de relaciones dentro de Europa podrían apoyar mejor esos intereses nacionales y qué tipo de relaciones con los estadounidenses podrían también respaldarlos. Porque ninguno de los modelos que has descrito de América, socios en el lado americano del Atlántico, me resulta especialmente atractivo. Y creo que deberíamos estar preparados para ocuparnos realmente de nosotros mismos y reflexionar sobre nuestras relaciones con Rusia y China. En este momento en Europa parecemos rabiosamente antirrusos, y aunque algo menos, seguimos siendo antichinos. Veamos cómo podemos mantener mejores relaciones con esas dos grandes potencias. En November en China y Rusia, porque son autoritarios. Bueno, entonces, ¿por qué en ese caso tenemos relaciones sólidas con socios del Golfo que son igual de autoritarios, si no más? Es hipócrita. No digo que esas relaciones sean fáciles, pero es mucho mejor tener relaciones en las que hablemos con la gente, al menos comprendamos sus situaciones, y seamos mucho más pragmáticos y menos intervencionistas, menos inclinados, como suelen ser los europeos, a imponer nuestros valores a los demás. Así que creo que ha llegado el momento de, no sé cómo lo llamaría John Mearsheimer, pero quizá yo lo llamaría realismo pragmático en esas relaciones. Y quizá ese sea el mejor punto de partida para que los europeos piensen en la cooperación en nuestro corazón común europeo. Estoy de acuerdo, y creo que por eso, cuando hay tanta presión para estar siempre tan estrechamente aliados, acabamos viéndonos obligados a adoptar las mismas políticas, la misma política económica, la misma política exterior. Eso es lo que nos impide perseguir realmente nuestros intereses nacionales básicos, porque no todos tenemos los mismos intereses. En un mundo multipolar, esos intereses divergirán aún más. Así que este intento de obligar a todos a marchar al unísono todo el tiempo, como decías, ha llevado a los europeos a tomar decisiones muy imprudentes que no han estado en nuestro interés, y ahora supongo eso se nos está volviendo en contra. En fin, muchísimas gracias. ¿Tienes algún pensamiento final? No, ha sido un placer de nuevo, Glenn. Y permíteme decir a tus oyentes que siempre me parece un podcast magnífico. He disfrutado mucho de varios de tus episodios recientes, especialmente el que hiciste con Ray McGovern. Siempre resulta muy interesante y perspicaz. Y creo que para tus oyentes, desde luego en mi país, si les interesa lo que decimos, que lo difundan. Hay ganas ahí fuera, y leo los comentarios, y lo que está claro es que la gente está harta de la falta de análisis inteligente o incluso de debate en los medios de comunicación tradicionales. Tenemos que salir de eso. Lo haremos, porque la derrota obligará a los medios tradicionales a salir de ahí. Pero cuanto antes podamos liberarnos de ese pensamiento cerrado e ideológico que has descrito, y cuanto antes podamos entrar en un debate inteligente, empezar conversaciones reales y sobre temas de los que tú y yo hemos hablado hoy, mejor. Y siempre insisto en que quizá me equivoque, quizá esté confundido. Desde luego, no tengo razón todo el tiempo. Pero de nuevo, no hace falta tener razón siempre. Al menos debería haber un debate. El hecho de que no haya debate sobre estos cambios tan enormes me parece preocupante.
muy preocupante. Así que, gracias de nuevo. So, thanks again. Yeah. No, thank you. Gracias, Glenn. Gracias por todo lo que haces.